¿Alguna vez has construido algo con tus propias manos y has sentido terror al ver cómo se acerca una tormenta terrible? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Hoy vamos a responder a la gran pregunta. ¿Sobrevivió mi humilde invernadero de tubos a los vientos más feroces de este año? Te prometo que el resultado te va a dejar con la boca abierta. Muchos expertos de sillón me dijeron que estaba loco. Afirmaban que construir una estructura con simples tubos de plástico era tirar el dinero a la basura. Decían que al primer vendaval, mi invernadero terminaría en el pueblo vecino. Pero, ¿qué pasa si la sabiduría popular está equivocada? ¿Qué pasa si un material barato y flexible esconde un secreto increíble contra las tormentas? En los próximos minutos, te voy a revelar la verdad que nadie te cuenta sobre estas estructuras caseras. Vas a querer quedarte hasta el final, porque hubo un detalle inesperado que lo cambió absolutamente todo. ¿Y tú, qué crees que pasó? ¿Crees que el invernadero aguantó o que quedó reducido a escombros? Déjame tu predicción ahora mismo en los comentarios. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero debemos retroceder un poco en el tiempo. Hace unos meses decidí que necesitaba proteger mis plantas del frío, pero los invernaderos comerciales de cristal o aluminio costaban una verdadera fortuna, así que tomé una ruta diferente. Decidí diseñar y construir un invernadero tipo túnel. Utilicé únicamente tubos de fontanería, conectores de plástico y un plástico agrícola de alta resistencia. La idea era crear algo funcional, económico y fácil de montar. El proceso fue divertido, como armar un rompecabezas gigante en medio del jardín. Sin embargo, no todo el mundo compartía mi entusiasmo. Mis vecinos pasaban y me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Un vecino en particular se acercó y me dijo que eso no aguantaría ni una brisa de otoño. El mito generalizado es que el peso es igual a la fuerza. Se cree que si algo no es de metal pesado y no está anclado con toneladas de hormigón, es débil por naturaleza. Yo quería demostrar que la flexibilidad también puede ser una forma de resistencia. Pero claro, una cosa es la teoría en tu cabeza y otra muy distinta es enfrentarte a la madre naturaleza cuando está enfadada. El cielo se oscureció mucho antes de lo habitual aquel día fatídico. Las nubes grises avanzaban a una velocidad aterradora, tragándose la luz del sol. El viento empezó a soplar con una fuerza inusual para esta época del año. Las alertas meteorológicas en mi teléfono no paraban de emitir pitidos agudos. Anunciaban ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Mi primera reacción, impulsada por el pánico, fue mirar por la ventana del salón hacia el jardín. Allí estaba mi proyecto más reciente, desafiando al cielo oscuro. El invernadero construido completamente con tubos de plástico blanco. Lo había terminado de montar hacía apenas unas 3 semanas. Era mi orgullo, mi pequeño santuario para las plantas. Pero en ese preciso momento, la alegría se transformó en un nudo en el estómago. Había construido algo lo suficientemente fuerte, o estaba a punto de presenciar cómo semanas de esfuerzo salían volando por los aires hacia la calle. Las hojas secas de los árboles ya volaban de forma descontrolada, golpeando los cristales de la casa. El sonido del viento empezaba a parecerse a un aullido constante y grave. Era el momento de la verdad absoluta. La naturaleza iba a poner a prueba mi diseño casero sin ninguna piedad. Para que entiendan mi preocupación, debemos hablar del esqueleto de este invernadero. No estamos hablando de acero galvanizado ni de gruesas vigas de madera tratada. La estructura principal está formada por tubos de presión de agua. Sí, exactamente los mismos tubos grises y blancos que llevan el agua por el interior de nuestras paredes. Elegí este material por 2 razones muy simples. La primera razón era el precio, ya que es extremadamente económico comparado con cualquier otra alternativa del mercado. La segunda razón era su facilidad de manipulación. Cualquiera puede cortar y unir estos tubos sin necesidad de herramientas profesionales o conocimientos de soldadura. Creé una serie de arcos paralelos para formar un diseño de túnel clásico. Cada arco estaba conectado al siguiente mediante piezas en forma de cruz y en forma de T. El mayor miedo que tenía no era que el plástico se rompiera, sino que los propios tubos se partieran por la mitad
bajo una presión repentina. Se suele decir que el plástico se vuelve quebradizo con el frío y la tensión. Ese era el mito que resonaba en mi cabeza mientras veía los árboles doblarse peligrosamente fuera de mi ventana. Otro punto crítico en esta historia es la cubierta. De nada sirve una estructura fuerte si la piel que la cubre desaparece. Utilicé un plástico agrícola especial, diseñado para resistir los rayos del sol y retener el calor en el interior. Pero el problema con cualquier invernadero de tipo túnel es el temido efecto vela. Cuando el viento golpea una superficie tan grande y plana, crea una fuerza de empuje descomunal. Es la misma física que hace que los barcos antiguos cruzaran los océanos. Si el viento encontraba un hueco por donde colarse bajo el plástico, inflaría el invernadero como si fuera un globo gigante. Y todos sabemos qué pasa con los globos cuando se inflan demasiado y se sueltan. Salen disparados hacia el cielo. Para evitar esto, pasé horas asegurando el plástico a los tubos. Utilicé decenas de clips de sujeción hechos a medida. Cada 30 centímetros había un punto de anclaje. Quería asegurarme de que la cubierta y la estructura actuaran como un solo objeto sólido. Pero mientras escuchaba las primeras ráfagas violentas de la tormenta golpear contra mi casa, dudé de si había puesto suficientes clips. Hablemos ahora de los cimientos, porque una casa es tan fuerte como su base, y lo mismo ocurre con un invernadero. Aquí es donde muchos proyectos de bricolaje fallan estrepitosamente. La gente construye estructuras increíbles, pero simplemente las apoya sobre la tierra. Yo sabía que eso sería una receta para el desastre asegurado. Por eso, dediqué mucho tiempo a diseñar un sistema de anclaje profundo. En lugar de simplemente clavar los tubos en el suelo superficial, utilicé varillas de acero corrugado de 1 metro de largo. Clavé estas varillas profundamente en la tierra dura con un mazo pesado, dejando solo unos 20 centímetros asomando sobre la superficie. Luego, deslicé los extremos huecos de los tubos de plástico sobre estas varillas de acero. La idea era que el acero mantuviera los pies del invernadero firmemente plantados, impidiendo que el viento lo levantara o lo desplazara lateralmente. Además, enterré los bordes sobrantes del plástico bajo una gruesa capa de tierra prensada y piedras pesadas. Esto debería sellar la base y evitar el temido viento ascendente desde abajo. La noche cayó rápidamente, y la tormenta alcanzó su punto máximo de furia. Yo estaba sentado en la oscuridad de mi salón, escuchando el rugido ensordecedor del exterior. El sonido del viento golpeando contra el plástico del invernadero era aterrador. Sonaba como el batir de alas de un dragón gigante o como el redoble constante de un tambor enorme. Cada vez que venía una ráfaga fuerte, yo cerraba los ojos, esperando escuchar el chasquido terrible de los tubos rompiéndose. O peor aún, el sonido del plástico rasgándose por completo. Trataba de asomarme con una linterna potente, pero la lluvia era tan densa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Solo lograba distinguir una masa blanca temblando violentamente en la oscuridad. El invernadero se sacudía de izquierda a derecha. Se inclinaba de una manera que parecía desafiar las leyes de la física. En un momento, vi que toda la estructura se dobló hacia un lado de forma alarmante. Pensé que ese era el final. Pensé que a la mañana siguiente solo encontraría un montón de basura retorcida esparcida por todo el vecindario. La ansiedad apenas me dejó dormir un par de horas esa noche. Finalmente, el amanecer trajo consigo una calma extraña y silenciosa. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje lleno de ramas rotas y hojas arrancadas. Me puse las botas de agua y salí al jardín con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había llegado el momento del veredicto final. Caminé lentamente por el sendero mojado, temiendo lo que iba a encontrar al girar la esquina de la casa. El suspense era casi insoportable. Era como caminar hacia el escenario de un accidente, y entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles caídos, destacaba una cúpula blanca. ¡Estaba de pie! Mi invernadero de tubos de plástico seguía allí. No había volado hasta el pueblo vecino, no se había desintegrado en 1000 pedazos.
Mi primera reacción fue soltar una carcajada de alivio y pura incredulidad. Contra todo pronóstico, contra las advertencias de mi vecino, la estructura parecía haber sobrevivido a la prueba más dura. Pero claro, ver algo de pie desde lejos no significa que haya salido ileso de la batalla. Necesitaba acercarme y realizar una inspección exhaustiva de cada centímetro. Me acerqué rápidamente y comencé mi análisis por la parte más vulnerable, el techo. Durante la noche, imaginé que el peso de la lluvia torrencial, combinada con el viento, habría hundido la parte superior. Pero para mi sorpresa, la curva geométrica del diseño había funcionado a la perfección. Los arcos mantenían su forma convexa. Aquí es donde entra en juego una lección fundamental de ingeniería básica. El arco es una de las formas arquitectónicas más fuertes inventadas por la humanidad. Al doblar los tubos para formar una semicircunferencia, creamos una tensión estructural interna. Esta tensión hace que el tubo sea mucho más resistente a la presión externa que si estuviera completamente recto. La fuerza del viento, en lugar de empujar contra una pared plana, se desviaba por encima y por los lados del plástico, como el agua fluyendo suavemente sobre una piedra redonda en un río. El diseño aerodinámico no era solo una cuestión estética. Fue literalmente la salvación de todo el proyecto. Esta es una prueba clara de que a veces la forma importa mucho más que la dureza bruta del material. El siguiente paso era revisar el plástico agrícola. Esperaba encontrar agujeros, rasgaduras o zonas donde el material se hubiera estirado hasta quedar inútil. Empecé a pasar la mano por la superficie húmeda, buscando cualquier imperfección. Asombrosamente, la cubierta estaba intacta. Ni un solo agujero. Sin embargo, no todo estaba perfecto. Descubrí que en los lados que habían recibido el golpe directo del viento, el plástico se había aflojado un poco. Se había deslizado unos centímetros debajo de los clips de sujeción debido a la constante vibración durante horas. Esto nos lleva a derribar un mito muy común. Mucha gente cree que debes tensar el plástico de un invernadero como si fuera la piel de un tambor, pero la realidad es que si lo tensas demasiado, no le dejas margen de maniobra. Cuando llegue un viento extremo, si el plástico no puede ceder un poco, terminará rasgándose por el punto más tenso. Ese pequeño deslizamiento que encontré fue, de hecho, el material adaptándose a la presión para sobrevivir sin romperse. A continuación, dirigí mi atención a las uniones. Estas son siempre las zonas más críticas en cualquier estructura casera. Revisé cada una de las uniones en forma de cruz que conectaban los tubos transversales con los arcos principales. Había utilizado un pegamento especial para plásticos de alta presión. Quería ver si la fuerza del viento había logrado agrietar el pegamento o separar las piezas. Observé cada junta con detenimiento. Para mi gran alivio, todas las uniones superiores estaban perfectas. El pegamento había creado una fusión química real entre los plásticos, convirtiéndolos en una sola pieza. Sin embargo, al revisar las uniones de las esquinas inferiores, noté algo extraño. Una de las esquinas estaba ligeramente desviada. Parecía que el tubo se había torcido unos grados dentro del conector. No estaba roto, pero claramente había sufrido una torsión inmensa. Esto me demostró que el viento había intentado girar toda la estructura sobre sí misma. Fue una advertencia visual muy clara de las fuerzas invisibles que habían estado jugando en mi jardín durante la madrugada. Ahora llegamos a la parte más fascinante de todo el experimento. ¿Por qué no se partieron los tubos cuando vi que el invernadero se doblaba casi a nivel del suelo durante la tormenta? Aquí es donde el plástico demuestra su superpoder oculto, la flexibilidad. Si hubiera construido esta misma estructura exacta usando madera rígida o tubos de metal delgados, estoy completamente seguro de que habría fracasado. El metal se habría doblado permanentemente, o la madera se habría astillado bajo esa presión. Pero el plástico tiene memoria elástica. Cuando las ráfagas de viento de 100 km por hora golpeaban la estructura, ésta no intentaba resistir la fuerza como un muro de piedra. En lugar de eso, el invernadero se inclinaba. Se doblaba para absorber y dispersar la energía cinética del viento. Y en el instante en que la ráfaga de viento pasaba, los tubos recuperaban inmediatamente su forma original como un resorte gigante.
Bailó con la tormenta en lugar de luchar contra ella. Es una lección increíble que nos da la naturaleza a través de los materiales modernos. Después de revisar el exterior, llegó el momento de abrir la puerta y mirar dentro. La puerta suele ser el talón de Aquiles de cualquier invernadero. Es una interrupción en la estructura continua y suele ser por donde entra el viento para causar el efecto globo. Había fabricado la puerta con un marco de madera ligera y plástico tensado, asegurada con dos simples pestillos metálicos. Al acercarme, vi que la puerta estaba ligeramente encajada. El marco de madera se había hinchado un poco con la humedad, pero los pestillos habían aguantado valientemente. Al abrir, una ola de aire cálido y húmedo me golpeó el rostro. Era un contraste brutal con el aire frío y destruido del exterior. Miré hacia abajo. Mis bandejas de semilleros y mis plantas de tomate jóvenes estaban allí, en perfecto estado. No había caído ni una sola gota de agua sobre ellas. El suelo dentro del invernadero estaba seco y protegido. Sentí una ola de triunfo recorrer mi cuerpo. La misión principal, que era proteger la vida que crecía en el interior, se había cumplido al 100%. Pero no todo fue un éxito rotundo, sin ninguna baja. Como dije antes, la honestidad es fundamental al evaluar estos proyectos. Al revisar la pared trasera del invernadero, encontré un fallo: la ventana de ventilación. Había diseñado una pequeña solapa de plástico que se podía enrollar hacia arriba para dejar entrar el aire fresco en los días calurosos. La había asegurado con tiras de velcro de alta resistencia. Sin embargo, el viento es implacable buscando debilidades. La fuerza constante había logrado arrancar el velcro por completo en una de las esquinas. La solapa había estado aleteando violentamente durante gran parte de la noche. Afortunadamente, no fue suficiente para crear un desgarro mayor en el plástico principal. Pero es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño detalle subestimado puede convertirse en un gran problema. El velcro simplemente no es suficiente para vientos de fuerza de tormenta tropical. Esta pequeña falla me dio la información exacta que necesitaba para mejorar el diseño en el futuro. Hablemos de los anclajes de tierra que mencioné al principio. Esas varillas de acero corrugado hundidas profundamente. Me agaché para inspeccionar la base por todo el perímetro. Lo que vi me sorprendió muchísimo. El viento había tirado con tanta fuerza hacia arriba que, en uno de los lados, el tubo de plástico se había deslizado hacia arriba casi 10 centímetros por la varilla de acero. El invernadero literalmente había intentado despegar como un cohete. Si mis varillas hubieran sido más cortas, el viento habría levantado la estructura de sus cimientos sin ningún problema. Además, la tierra que había colocado sobre los faldones de plástico había sido arrastrada en varios puntos por la lluvia intensa. Quedó claro que mi sistema de anclaje fue lo único que mantuvo a este gigante atado a la tierra. Si estás pensando en construir algo parecido, grábate esto a fuego. Nunca escatimes en la fundación. Lo que no ves bajo tierra es igual o más importante que los bonitos arcos que construyes arriba. Es la diferencia entre el éxito y tener que recoger basura en la carretera. Entonces, ¿cómo solucionamos los pequeños desperfectos que encontramos tras esta locura de noche? La belleza de trabajar con estos materiales es que las reparaciones son igual de fáciles y baratas que la construcción original. Para la solapa de ventilación trasera que falló, la solución fue directa. Eliminé los restos de velcro inútil y los reemplacé por unos ganchos giratorios de metal atornillados a un marco de refuerzo interno. Ahora, la ventana puede bloquearse mecánicamente, impidiendo que el viento la arranque, sin importar su fuerza. En cuanto al plástico que se había aflojado en los laterales por el impacto del viento, la reparación me tomó apenas 10 minutos. Simplemente retiré los clips de sujeción uno por uno, tiré del plástico firmemente hacia abajo para recuperar la tensión adecuada y volví a colocar los clips en su lugar. Esta capacidad de mantenimiento rápido es algo que no tienes con un invernadero de cristal rígido. Si un cristal se rompe por una rama voladora durante una tormenta, tienes un agujero enorme y peligroso hasta que compras un cristal nuevo y caro a medida.
Mientras realizaba estas pequeñas reparaciones, un vecino curioso se acercó a la valla. Sí, el mismo vecino que había pronosticado la destrucción total de mi invernadero. Se asomó con los ojos muy abiertos, mirando la estructura intacta. Me preguntó sorprendido que cómo diablos había aguantado esa noche infernal. Su propio cobertizo de herramientas metálico había perdido parte del techo. Fue el momento perfecto para explicarle la teoría del bambú frente al roble. El roble es duro y macizo, pero frente a un viento extremo y repentino, se rompe desde la raíz. El bambú, en cambio, parece débil y delgado, pero cuando llega la tormenta, se dobla hasta tocar el suelo y luego vuelve a levantarse sin un rasguño. Mi invernadero de tubos funcionó como el bambú. Fue muy satisfactorio ver cómo la expresión de mi vecino cambiaba de la burla al respeto. De hecho, me preguntó si podía pasarle la lista de materiales para intentar montar uno en su propio patio la próxima primavera. La ciencia y la práctica superan a las opiniones infundadas. Esta experiencia me hizo reflexionar profundamente sobre la durabilidad real de los objetos cotidianos que nos rodean. A menudo asociamos el peso de un objeto con su calidad y resistencia a largo plazo. Las marcas nos venden productos inmensamente pesados, haciéndonos creer que son indestructibles. Pero en el mundo del cultivo al aire libre y las estructuras agrícolas ligeras, esa regla no siempre se aplica. Un invernadero ligero, si está bien diseñado a nivel aerodinámico y anclado correctamente a la tierra, puede superar el rendimiento de estructuras mucho más costosas y pesadas. La clave está en comprender las fuerzas de la naturaleza. No puedes detener el viento, es imposible, pero sí puedes canalizarlo a tu favor. Puedes dejar que resbale por las superficies curvas, puedes permitir que la estructura ceda un poco para disipar la presión mortal. Entender esto ha cambiado por completo mi forma de abordar cualquier nuevo proyecto de construcción que tengo en mente para el jardín. A veces, la inteligencia en el diseño vence a la fuerza bruta de los materiales pesados. Sin embargo, esta victoria también me enseñó que no debo dormirme en los laureles. La tormenta me mostró los límites actuales de mi diseño. Si bien sobrevivió a vientos de 100 kilómetros por hora, vi claramente cómo se doblaba peligrosamente. Para prepararme para futuros inviernos que podrían traer tormentas incluso peores, decidí implementar algunas mejoras preventivas urgentes. La más importante será añadir un sistema de riostras diagonales en el interior. Básicamente, consiste en colocar tubos cruzados en forma de X a lo largo de las paredes laterales. Esto creará una serie de triángulos en la estructura, y como cualquier ingeniero te dirá, el triángulo es la forma geométrica que no puede deformarse. Estas piezas adicionales impedirán que los arcos se inclinen lateralmente, aportando una rigidez enorme sin sumar un peso excesivo ni comprometer la flexibilidad natural de los tubos principales. Es una pequeña inversión de tiempo que multiplicará por 2 la fuerza global de todo el invernadero. Otro aspecto vital que voy a modificar es el faldón perimetral. Como mencioné, la lluvia arrastró parte de la tierra que usaba para sellar la base del plástico. Esto dejó zonas peligrosamente expuestas, por donde el viento podría colarse por debajo. Para solucionar esto de manera permanente, voy a cavar una pequeña zanja alrededor de toda la estructura. Luego, enterraré 1/4 de metro de plástico bajo el nivel del suelo y lo rellenaré con grava pesada en lugar de tierra suelta. La grava no se lava con las lluvias fuertes, y su peso constante mantendrá el plástico tenso y sellado contra el suelo para siempre. Esto eliminará de una vez por todas cualquier posibilidad de sufrir el temido efecto globo. Estos son los detalles precisos que diferencian un intento aficionado de un proyecto que dura varias temporadas. Aprender de las debilidades observadas durante un evento extremo es el secreto de la mejora continua en cualquier ámbito. Llegados a este punto, la pregunta obligada es sobre el dinero. ¿Valió la pena el riesgo y el esfuerzo en comparación con lo que costó? Vamos a hablar de números reales de forma rápida y clara. Construir este túnel de 4 metros de largo me costó una pequeña fracción de lo que vale el modelo comercial más barato de cristal. Literalmente me ahorré cientos de euros. Sí, tuve que invertir tiempo en investigar, cortar tubos, pegar piezas y pelear con el plástico.
pero la satisfacción de ver algo construido por mí, resistiendo las peores condiciones climáticas, no tiene precio. Además, al conocer íntimamente cada junta y cada tornillo, tengo la confianza de que puedo reparar cualquier daño futuro por muy poco dinero. Si compras algo prefabricado y se rompe, estás a merced de los caros repuestos del fabricante. Para cualquier jardinero urbano o aficionado con un presupuesto ajustado, este sistema de tubos de plástico no es solo una alternativa aceptable. En muchos sentidos, debido a su resiliencia y facilidad de reparación, considero que es una opción superior. Al final del día, mirar mi pequeño huerto protegido me llena de un gran orgullo. Las semillas que planté con tanta esperanza siguen creciendo ajenas al caos que ocurrió afuera. Este experimento fue mucho más que una prueba de bricolaje de fin de semana. Fue una lección sobre cómo enfrentarse a la naturaleza usando el ingenio. Demostramos que los materiales accesibles y baratos, unidos al conocimiento básico de las formas y la tensión, pueden lograr resultados de nivel profesional. El invernadero de tubos no solo sobrevivió, sino que me enseñó valiosas lecciones de física práctica. Ahora sé exactamente qué falló, por qué funcionó el resto, y cómo hacerlo casi invencible para la próxima temporada de huracanes. Si tenías dudas sobre iniciar un proyecto como este, espero que esta historia te sirva de empuje definitivo. No escuches a los que dicen que no se puede. Construye de forma inteligente, ancla de forma profunda, y deja que tu trabajo hable por sí mismo ante la tormenta. Y ahí lo tienen, el increíble desenlace de nuestra aventura. Contra todo pronóstico y derribando los mitos de los escépticos, nuestro invernadero casero de tubos no solo se mantuvo en pie, sino que protegió a nuestras queridas plantas de una destrucción total. La flexibilidad demostró ser el mejor escudo contra la fuerza bruta del viento. Vimos que un buen diseño aerodinámico y un anclaje profundo bajo la tierra son los verdaderos secretos para la supervivencia extrema. A veces, la mayor victoria está en saber ceder sin llegar a romperse. Igual que en la vida misma. Gracias por acompañarme en este análisis tras la tormenta. Si este video te ha dado ideas o te ha sorprendido la resistencia de nuestro refugio casero, por favor suscríbete al canal para no perderte futuros proyectos y experimentos en el jardín. Dale a ese botón de me gusta si te alegraste tanto como yo al ver el invernadero de pie. Y sobre todo, participa en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si tuvieras que construir un refugio rápido en tu jardín, ¿elegirías madera dura o preferirías intentar este sistema flexible con tubos? Te leo ahí abajo y nos vemos en el próximo video.